de Colombia, por su tecnología y metodología tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí. Hoy hasta aquí, es para ti, y está para mí, sí, para que puedas progresar y así llegar más lejos. Reciban un cordialísimo saludo de mi parte. Nuevamente los acompaño en esta sesión. Vamos a iniciar con un tema muy importante, vamos a cambiar de tema, a dar un salto muy importante en nuestro curso de matemática básica. No quiero empezar sin antes agradecer al profesor Freddy, quien siempre nos acompaña con sus valiosísimos aportes y quien es su voz en esta clase. Profe Freddy, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Juan Felipe, buenas tardes. ¿Cómo ha estado? ¿Bien ahí? Trabajando un poquito. Trabajando un poquito, ya sí, terminando ya con terminando. el año, o el año terminando con... Pues yo no sé, yo creo que las dos. Las dos. Sí, el profe Freddy estaba visualizando el foro y se encontró con una imagen, ¿cierto? Sí, señor. Entonces ahí tenemos unas preguntas asociadas con esa imagen y de entrada pues ese es como nuestro, digámoslo así, activador cognitivo, nuestro primer derrotero para analizar en esta teleclase. Nuestras dos preguntas, el profe nos va a hacer el favor de leerlas, entonces para que ustedes las tengan muy presentes en esta teleclase de hoy. Bien, reciban un cordial saludo, los invito a participar con sus valiosos aportes y la primera pregunta es, ¿quién es el personaje de la imagen? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el resultado de 1 más 2 más 3 más 4 más puntos suspensivos más 97 más 98 más 99 más 100? Bien. Esas son las dos preguntas fundamentales. Básicas. En la imagen ustedes se pueden dar cuenta que aparece la portada del libro del álgebra de Baldor, ¿cierto? Sí, señor. Y ahí aparece pues obviamente el nombre Aureliano Baldor y pues aparece una persona ahí con su turbante y un poco medio antigua la ilustración. Entonces queremos que ustedes nos digan quién creen ustedes que es esa persona, ¿sí? Que nos indiquen, será Baldor, será otra persona, si alguien tiene alguna idea de quién podría ser. Y la segunda es un problema matemático muy importante, muy famoso, y es hacer la suma de los primeros 100 números naturales. Es decir, como ya bien lo dijo el profe Freddy, el resultado de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así sucesivamente. Tenemos en nuestra presentación pues esa suma ilustrada. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa suma? Después nos podríamos proponer problemas un poco más avanzados, como es la suma del 1 hasta el 1000 o del 1 hasta el 10.000 y así de manera sucesiva. Esa es la finalidad de nuestra temática de hoy, la cual inicia con el álgebra. También queremos que ustedes participen en el foro observando la imagen en pantalla y nos indiquen si ven alguna regularidad en esta secuencia. Entonces vemos que inicialmente hay un puntico que se llama el T1, obviamente igual a un punto, el T2, entonces ustedes pueden observar que acá hay 3 puntos. Luego está el T6, el T3, perdón, que tiene 6 puntos, el T4, que tiene 10 puntos, y esto va creciendo con una regularidad bien importante. Profe Freddy, no sé si usted logra de entrada identificar cómo va cambiando, pero pues en esencia vemos que el T5 es 15 y el T6 es 21. Entonces con esos 6 números... 1, 3, 6, 10, 15 y 21, también hacemos una introducción al álgebra. ¿Por qué? Porque lo que hacemos acá es usar simbología, digámoslo así, usando letras, ¿sí? El T sub 1 para nosotros, en este caso es el primer triangular, un número que lo llamamos T1, que tiene un puntico. El siguiente número es T sub 2 o T2 y tiene 3 punticos y así de manera sucesiva.
podríamos usar cualquier letra del alfabeto y estamos usando el álgebra en esa, digámoslo así, en ese nombramiento de esa secuencia. Quiero que ustedes a partir de esta imagen nos digan cuál sería el T7, ¿sí? ¿Cuál completaría la secuencia en el caso de T7? Y podríamos irnos muy lejos. Si nos preguntaran el T100, ¿cuál podría ser? ¿Cuántos puntos tendría? O uno más lejos, o uno más cercano. Entonces vamos a empezar por el T7. Sé que son varias cosas para que las vayan analizando y las vayan pensando. Y tenemos dos problemas iniciales. De igual manera, nuestra introducción al álgebra la vamos a hacer a partir de un problema que parece más bien un trabalenguas. Entonces dice de la siguiente manera: un gavilán vio un grupo de palomas y les dijo: adiós mis 100 palomas. A lo que una de ellas respondió: no vamos 100, pero nosotras más la mitad de nosotras juntas y la mitad de todas nosotras y usted, señor gavilán, sumamos 100. ¿Cuántas palomas formaban la banda? Entonces fíjense que esto parece, como bien lo decía al inicio, un trabalenguas, pero la idea es usar el lenguaje algebraico, ¿sí? El álgebra como tal en todo su esplendor, para identificar una solución lógica y matemática pues que corresponda, que sea aceptada por todo el curso, ¿sí? Que el profe Freddy no vaya a salir de acá de pronto diciendo: no, qué incoherencia, qué incongruencia. No, es algo que nos convenza a todos, que las personas que ya se conectaron con nosotros en este momento, ya sea vía aplicación de WhatsApp o vía foro de la plataforma, el cual encuentran ahí en la pestañita de teleclases, y ahí encuentran tanto los foros como los videos de las teleclases anteriores, pues ahí podrán manifestarse, hacerse escuchar, ¿sí? Hacer sentir su voz, y obviamente pues que la cuestión sea coherente, que esto sea claro para todos, que si acá decimos serían unas 50 palomas, entonces que lo de arriba sea coherente a la luz de, digámoslo así, del razonamiento colectivo. ¿Listo? Veo, profe, que ya tenemos sí. algunos aportes, sí, y me señor. gustaría empezar con ellos. Sí. Dayanis Vaquero, de Córdoba. Entonces nos dice: el personaje de la imagen es Aurelio Baldor, matemático, profesor y escritor. Bien, a nuestra compañera, en primer lugar, le agradecemos por esa participación, pero en segundo lugar, vamos a esperar a que más personas se manifiesten. Y también veo que tenemos una respuesta para este problema en nuestro grupo de WhatsApp por parte de María Quilindo. María nos dice César María Quilindo, que el triangular número 7, o el T7, como sí. lo llamamos, el T7 es igual a 28. A 28. Sí. Y tiene sentido, ¿no? Sí, claro, tiene sentido. Tiene mucho sentido. Me ganó en responder. Le ganó al profe Freddy y pues va bien. Me gustaría que, bueno, primero darle la razón a la compañera María Quilindo, y más adelante vamos a analizar la respuesta de nuestra compañera Dayanis. Vemos otra respuesta. Otra respuesta de sí, Andrea Alexandra Muñoz. Dice, reportando asistencias de San Pablo Nariño: el nombre del personaje de la imagen es Ali Guarizmi y es considerado como el padre del álgebra. Bien, nuestra infaltable compañera, sí, claro, Andrea Muñoz nos da otra respuesta. Entonces hay dos respuestas diferentes, digamos un poco opuestas, que si bien se relacionan con ese libro del álgebra con el que nos torturaron en nuestro colegio o en nuestra vida académica, pues hay solamente una que responde acertadamente. Bien, entonces entremos en materia. Tenemos otra situación, y es la siguiente, profe Freddy, y es como el objetivo de nuestra clase de hoy, que sea... No sé si antes de seguir, mi profe... Sí, señor. Leamos. Sí, por favor. ¿Listo? Bueno. Sí. Está Yuneidi Huertas. Dice: buenas tardes, Yuneidi Huertas Rivera, reportando asistencia desde el sur de Bolívar, Santa Rosa. Dice: el personaje de la imagen es Abu Abdallah Muhammad ibn Musa,
Al-Khwarizmi, más conocido como Al-Khwarizmi, cuyo nombre aparece en el rótulo bajo la representación de la portada. Y de igual manera nos dice Yarley Osma, dice reportando asistencia desde Santa Rosa, del sur de Bolívar, dice Abu Abdallah Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi, más conocido como Al-Khwarizmi, cuyo nombre aparece en el rótulo bajo la representación de la portada. Excelente, entonces creo que ya hay una tendencia en esta respuesta. El profe está dinamizando el foro y dice qué platica también ganada yo pronunciando estos nombres. Sí, claro, ahí sí. Entonces tienen razón, es el padre del álgebra, el creador, digámoslo así, el que hizo la compilación del álgebra del álgebra que conocemos fue el profesor Aureliano Baldor, y él es cubano, profesor cubano, quien a mediados del siglo pasado hizo un compendio de muchos ejercicios relacionados con el álgebra, pero pues él no tuvo nada que ver con la creación de contenidos algebraicos ni diseñó ningún teorema, solamente hizo una compilación. Y realmente el padre del álgebra sí es el señor que aparece con el turbante y cuyo último nombre únicamente voy a decir Al-Khwarizmi, y de ahí proviene también la palabra, la cual es digamos un emblema de las matemáticas mismas, y es la palabra algoritmo. Nosotros usamos algoritmos para todo, para cualquier cosa que uno se imagine requiere un algoritmo, aunque uno no lo esté pensando de esa manera. Supongamos que voy a preparar un tinto, entonces empezar a anunciar esos pasos de manera ordenada son o corresponden a un algoritmo. Entonces esa es como una palabra emblema, porque todo en matemáticas tiene que ver con algoritmos, muchas cosas de programación y cuestiones avanzadas, hasta lo más básico requiere un algoritmo. Bien, tenemos ahora en pantalla una secuencia más. Vemos que en las imágenes pues tenemos un cuadrado, un pentágono, un hexágono, ¿sí? Tenemos un heptágono o eneágono, un octágono, ¿sí? Tenemos solamente de 4 lados hasta 8 lados, ¿sí? Entonces polígonos de 8 lados, 7, 6, 5 y 4 respectivamente. Y la D son las diagonales respectivas de cada figura. Entonces, por ejemplo, el cuadrado solamente tiene estas 2 diagonales, ¿cierto? Por ejemplo, el pentágono solamente tiene 5 diagonales, ¿cierto? El hexágono tiene 9 diagonales y el eneágono tiene 14 diagonales. Por su parte, el octágono tiene 20 diagonales. Entonces, básicamente con este ejemplo, yo quiero que ustedes comprendan las tareas fundamentales del álgebra de la siguiente manera. El álgebra se encarga de generar maquinitas, digámoslo así, fórmulas, contenido matemático, a partir de letras, las cuales representan valores. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que el número de diagonales de cualquier polígono es igual a n multiplicado por n menos 3 dividido en 2. Y miremos si funciona, porque ese es el sentido de esta clase, mirar si realmente estamos en algo cierto o no. Recuerden que entre una variable o una expresión matemática y un paréntesis vamos a asociar que siempre antes va el signo por. Entonces pensémonos en esta situación. N es igual a 4 en el caso del cuadrado. Entonces reemplacemos esta n que está acá y esta n que está acá, pues por ese valor, por 4. Es decir, que de esta manera las diagonales de cualquier figura de 4 lados, ¿sí? Llámese cuadrado, rectángulo, trapecio, van a estar dadas por la siguiente expresión. Cambiemos la n, que es el número de lados, por obviamente 4 lados tiene el cuadrado, entonces acá iría un 4
multiplicado por, abro paréntesis, en el paréntesis iría 4 menos 3, 4 menos 3, y todo esto está dividido entre 2. Bueno, eso sí es una ley natural. Este 3 y este 2 son constantes en la fórmula, es decir, no cambian. Y pues hagamos la operación de lo que está en el paréntesis. Como hemos visto en este curso, se empieza por allí. 4 menos 3 es 1, multiplicado por 4, dividido en 2. Entonces acá tenemos que 4 por 1 es 4, y 4 dividido en 2 es 2. Efectivamente, el cuadrado tiene, o cualquier figura de 4 lados, tiene 2 diagonales. Y el asunto en álgebra, pues es tan sencillo para el álgebra, pero es demasiado complejo para un humano normal, ¿cierto? Manejar todo este tipo de fórmulas y conceptos. Pero en esencia, con este ejemplo, lo que quiero es que ustedes entiendan cuáles son esas tareas del álgebra. Podríamos verificar la fórmula para la figura de 8 lados de manera rápida. Entonces sería las diagonales de una figura de 8 lados está por, reemplacemos, sería 8 multiplicado por 8 menos 3 dividido en 2. Y fijémonos que rápidamente 8 menos 3 es 5. O sea que nos queda la operación 8 por 5 dividido en 2. Y esto no es otra cosa que 8 por 5, 40, dividido en 2, 20. Ustedes pueden contar, y en esta figura tenemos 20 diagonales. Acá está 20 diagonales. Si alguien quiere las puede contar, ¿vale? Y vemos que la cuestión funciona. Entonces, en álgebra tenemos eso. Tenemos unas expresiones con letras, pero esas letras representan, pues dependiendo del contexto, ¿cierto? Hay fórmulas algebraicas para hallar el valor que uno paga en un servicio público, para la cuenta de la factura del celular. Existen fórmulas algebraicas para predecir sucesos, para calcular seguros. Tenemos hoy en día, el álgebra está constantemente en muchas de las cosas que hacemos. Entonces, fíjense con un ejemplo tan sencillo como encontrar el número de diagonales de un polígono de n lados, pues está presente el álgebra. Bien, vamos a continuar entonces, sin desconocer esos problemitas que tenemos, el de los triangulares, ¿sí? Porque van a ser claves también para entender un poco mejor el álgebra. Antes de continuar, me gustaría, profe Freddy, saber si tenemos sí, más. Señor. Bueno, hay dos intervenciones más de María Cristina Quilindo. Ella dice que la imagen a la cual pertenece este personaje es Aurelio Baldor. Y nuestro amigo Jens Alcibiades García nos dice que buenas tardes, San Vicente del Caguán, Al-Juarizmi. Bien, entonces le aclaramos a nuestra compañera María, ya lo mencionamos hace un momento, la imagen no corresponde a Baldor, como normalmente se cree, y vivimos tal vez un poco engañados con eso. Corresponde a Al-Juarizmi, quien es el padre del álgebra. Bien, no desconozcamos esos dos problemas, vuelvo e insisto, el de los triangulares, el de la suma del 1 al 100, el de los triangulares, que ya nos dijeron que el séptimo triangular es 28, entonces por favor, si alguien tiene el octavo numerito, el problema que está ahí pendiente. Y esta es otra de las cuestiones de las que se encarga el álgebra. Acá tenemos varias fórmulas algebraicas que funcionan para encontrar el volumen, por ejemplo, de un prisma, de una caja, digámoslo así. Un prisma es una figura, un sólido geométrico que tiene tres parejas de caras paralelas entre sí. Entonces, por ejemplo, el volumen de una caja o de un prisma está dado por la multiplicación de sus tres dimensiones: el ancho por el profundo por el alto. Un cilindro, pueden verificarlo con una lata de cerveza, el volumen. ¿Y por qué de cerveza, mi profe? No, pues estaba pensando en eso porque es puente y de pronto sí. Ya uno a esta hora sale con sed de acá y
Pero bueno, pensemos en que los más caseros pueden hacerlo con, no sé, también con la leche, con una bolsa de leche se puede verificar esta fórmula, porque pues sucede algo muy común, y es que el volumen normalmente en la leche está en litros, ¿cierto? Sí. 1 litro de leche, pero en algunas aparece 1000 centímetros cúbicos. Entonces hay una asociación ahí entre la medida de capacidad y las medidas espaciales, como en este caso. Entonces el volumen de un cilindro es multiplicar pi. Ya dijimos que pi es un número irracional, y ahí tenemos un pequeño problema, ¿no? Es un número que tiene infinitas cifras después de la coma, pero para estos cálculos usamos 3,1415, o en algunos casos lo aproximan a 16, pero pues no hay ningún problema. Entonces sería 3,1416 por el radio, dependiendo de esta medida de la circunferencia, entonces el radio, por la altura, y ahí calculamos el volumen de un cilindro. Y eso funciona para cualquier cilindro, por lo tanto es una forma universal, y de eso se encarga el álgebra. Tenemos una esfera. Entonces, hoy en la final de River Plate versus Boca Juniors van a jugar con un balón esférico, y si usted quisiera encontrar el volumen de ese balón, tendría que multiplicar 4/3 por pi por el radio a la 3. Fíjese que pi normalmente está presente en las figuras que tienen que ver algo con la circunferencia, además porque pues el origen de pi viene de allí. Mi profe, perdón, ¿ya se vio la película? La vida de Pi, sí. O Pi. No, Pi. Pi, sí. ¿O es la misma? Es que he visto... Es decir, es para recomendárselas. Sí, ¿cierto? hay una que se llama Pi, el orden del caos. Ah, esa. Esa es muy buena, sí, esa es excelente. Es, y hay otra que es La vida de Pi, que la vi, pero sí me pareció un huesazo, que es con un león, con un tigre que se van... Sí, no, esa no. Pero esa sí la recomiendo. Sí, yo la recomendaría. Ah, bueno, listo. Entonces veámosla porque es muy interesante. Y, por ejemplo, hay otros títulos matemáticos que se llama La habitación de Fermat. Tiene mucho que ver con álgebra, se la recomiendo, porque es una trama bien interesante donde se van colocando unos problemas matemáticos y una habitación se va encerrando hasta casi que aplastar a las personas si no resuelven ciertos problemas. Entonces tiene que ver bastante con el... Igual le puedo recomendar una que hace referencia a mucho ámbito. ¿Cuál? No sé si la ha visto y se la recomiendo. 12 hombres en pugna. No la he visto. Sí, no la he visto. Entonces sería una tarea, y sí, claro, vamos a venir la próxima semana todos empapados del tema, y ojalá hablar sobre la película. Entonces fíjense, apreciados estudiantes, ustedes que están ahí bien conectados con esta clase, que en matemática yo puedo pasar del lenguaje normal, digámoslo así, del lenguaje hablado, escrito, al lenguaje algebraico. Entonces, por ejemplo, matemáticamente, un número lo vamos a llamar, podría ser X, podría ser Y, no hay problema. Entonces, matemáticamente, un número puede ser X, el doble de un número, pues entonces si un número es X, el doble de un número es 2X. ¿Cómo sería un número y su consecutivo? Pues básicamente, si un número, bueno, lo voy a llamar Y, el número que le sigue a Y sería ¿quién? Pues sería el que está después de Y, y eso matemáticamente es Y más 1, ¿cierto? Si yo estoy hablando de que Y vale 2, pues el que le sigue a 2, pues es 2 más 1, es decir, 3. Es muy elemental. ¿Cómo podríamos representar el producto de dos números? Entonces hagámoslo por acá. El producto de dos números, si un número es X y el otro es Y, pues sería X por Y. Producto de dos números. La suma de dos números cualquiera, pues entonces en este caso digamos que un número sea X y el otro sea Y, entonces X más Y. El cuadrado de un número. El cuadrado de un número lo podríamos llamar X elevado a la 2. ¿Sí? O X por X. Y esto pues funciona bastante para resolver problemas como el que colocamos al principio. Entonces vamos a regresar a ese problemita para de esa manera pues también como no dejarlo de lado porque es realmente bien bonito. Volvamos a este problema y vamos a resolverlo entre todos. Obviamente usando ese lenguaje algebraico. Entonces veamos lo siguiente. Vamos a tratar de traducir lo que dijo la paloma al lenguaje algebraico. Entonces el gavilán les dijo: adiós mis 100 palomas.
a lo que una de ellas respondió. Ojo, no somos 100. Entonces, primera frase importante para resolver el problema, no vamos 100. Pero de ahí en adelante empieza a dar digámoslo así, unas pistas importantes. Nosotras más nosotras. Supongamos que la cantidad de palomas es el valor X. X es la cantidad de palomas. Y ahí le está diciendo, nosotras más nosotras. Pues, nosotras más nosotras. Más la mitad de nosotras. ¿Cuánto es la mitad de X? Pues sencillamente X dividido entre 2, ¿cierto? Vamos acá. Más la mitad de nosotras. Y otra vez le dice, y la mitad de todas nosotras. ¿Quién es la mitad de la mitad? La mitad de la mitad es la cuarta parte, X sobre 4. ¿Listo? A ver, arreglemos acá esta X. ¿Listo? X sobre 4. Y luego al final, la mitad de todas nosotras. Y usted, se supone que le está hablando al gavilán, que es uno solo, un solo elemento, y usted, señor gavilán, sumamos 100. Entonces esto es igual a 100. Y ahí tenemos una expresión algebraica con la cual se podría resolver el problema. Entonces acá, algebraicamente, podríamos hacer un despeje de ecuaciones. Por ejemplo acá, x más x nos da 2x. Esto hay que sumarlo con un medio de x y con un cuarto de x. Entonces, un medio más un cuarto, esto nos da 3/4, ¿cierto? 3/4 de x. Acá tenemos una situación bien particular, y es que para despejar ecuaciones, este 1 que está sumando, lo puedo pasar al otro lado, a restar, y les dejo para que ustedes culminen ese ejercicio y nos digan, bueno, ¿cuánto da 2x más 3/4 de x? Y luego hagan el despeje final en este caso. Y verificar si efectivamente la solución que les da es coherente. Pero acá podemos notar que efectivamente no son 100, sino que es la suma de varias cosas. ¿Cierto, profe? Sí, señor. Y podríamos tratar de aproximarnos. Lo que les debería dar a nuestros estudiantes el valor de x, debería ser algo muy cercano por allá como al... Pensémoslo, hagamos un cálculo así sencillo con el 36. Ayúdeme, profe Freddy, a hacer esa operación. Entonces sumemos 36 más 36. 72. Más la mitad de 36. 72. Más la mitad. Más 18. Más 18. 76, 86. 72 más 92. 18. No, 72 más 18. 72 más 18. 90. Sí, tenemos 72 más 18, que es 90. la mitad, más la mitad de la mitad. 90. La mitad de la mitad de... Más 36. La mitad de 36 sería la cuarta parte, o sea, la cuarta 8. parte de 36, 9. Sí, muy bien. 99. Más el gavilán, 100. 100, ¿cierto? Y ahí tenemos... Pero, ojo, para llegar a ese 36 hay que hacer ahí la operación. darle ahí la última pincelada a la... Imagínese, mi profe, que yo haciendo el cálculo así, Sí. ¿cierto? Por inspección, como se dice. Ajá, sí. Creí que era 99. Ah, vale. Pero usted no estaba muy lejos, porque 99 es la suma de todos. Sí. Y ahí es coherente con la ecuación que se plantea, ¿cierto? Sí. Pero Interesante. fijémonos que lógicamente, pues uno se imagina varias cosas porque las palabras lo distraen, pero el lenguaje algebraico le aclara muchas cosas. Son la suma de 4 cositas que le dijo ahí la paloma, equivale al 100. Y fíjense que eso es de lo que se encarga la álgebra. ¿Listo? Bien, me gustaría saber, profe Freddy, si tenemos soluciones sobre la suma de los números del 1 al 100.
Sí, señor. Sí, señor, aquí por vía WhatsApp nos envía Yarley, Sí, nos dice que son 36. 36, y tiene razón, ¿cierto? Claro, ahí hace la operación, ¿no? ¿Y hace la operación de las ecuaciones? Sí, señor, sí. Listo, excelente por parte de nuestra compañera. Pues quienes están en el grupo pueden verificarlo fácilmente. Ella efectivamente tiene la respuesta correcta. Tendríamos que mirar allí de dónde sale ese 8x, ¿sí? Sí, Es como, exacto. ya, el 8x es, hay que revisar algo en la ecuación, ¿vale? Pero tengo a Junaidi, el 8 que le sale allí, y lo mismo que la compañera Andrea, hay que mirar de dónde sale ese 8. ¿Sí? Parece que es el mínimo común múltiplo, pero entonces hay que eliminar ese 4 que está en el denominador. Bien, entonces tenemos ya varios avances, ¿sí? Entender de qué se trata el álgebra, todo podemos pasarlo del lenguaje normal al lenguaje algebraico, y tenemos acá, aparte del lenguaje algebraico, pues hay varias precisiones para hacer acá. Entonces, primero, ustedes lo pueden mirar porque eso está en la plataforma. Básicamente, la suma y la resta en álgebra se puede hacer siempre y cuando las expresiones sean semejantes. Es decir, yo puedo hacer la resta, por ejemplo, de 5x menos 3x. Se puede hacer esta operación, el resultado es 2x. Pero no puedo hacer una operación, por ejemplo, de x al cuadrado menos 3x. Esta operación no la puedo hacer, ojo, porque la suma y la resta tienen que ser semejantes. Estos términos no son semejantes. ¿Listo? Términos semejantes son los que tienen la misma incógnita con el mismo exponente. Estos dos tienen la misma parte literal, pero los exponentes son diferentes, entonces no se podrían realizar, digámoslo así, simplificar. Eso ténganlo en cuenta para su trabajo final. Ahora, la multiplicación o los productos sí se pueden realizar, así no sean semejantes. Acá hay unas multiplicaciones que se llaman productos notables, las cuales tienen un resultado, digámoslo así, muy visual. Se puede realizar sin necesidad de hacer la operación, y uno se los aprendía casi que recitados. El producto de a más b al cuadrado es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Doy ahí fe de ratas que no me salió el exponente cuadrado. Lo mismo acá, el producto de la diferencia de un binomio al cuadrado es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pero ¿de dónde sale todo eso? Pues en esencia, mis queridos alumnos, solamente una cosita. En la multiplicación, ¿sí? Básicamente tenemos lo siguiente. Cuando yo multiplico x por x, el resultado es x al cuadrado. En esencia lo que hago es sumar los exponentes y el resultado lo saco de esta manera. Entonces si yo multiplico, por ejemplo, 3a por 5b, pues el resultado va a ser 3 por 5, 15, sería 15ab. ¿Sí? 15ab. Y esto funciona, de esta manera funcionan estas multiplicaciones. Entonces, por ejemplo, acá tendríamos que abrir dos paréntesis, uno con a más b, ¿sí? Y otra vez a más b, y empezar a multiplicar. Ustedes van a encontrar mayor ampliación de esto en la plataforma, porque acá el asunto sería multiplicar a por a, de ahí sacamos este a al cuadrado. Luego multiplicamos a por b, y eso nos da ab. Luego b por a, eso nos da otra vez ab o ba, y de ahí sale este 2ab, porque es dos veces lo mismo. Y b por b, que nos da b al cuadrado. Entonces el asunto aparentemente es un poco complejo de entender, pero yo sé que con su disciplina y su estudio y los materiales que están en la plataforma, esta temática sé que la van a entender y van a llegar a comprenderla de una manera sencilla.
Sigo esperando sus respuestas a ese primer problema planteado sobre la suma de los 100 primeros números y quería, bueno, no nos vamos a despedir sin antes dar un adelantico, me perdonan ahí, dar un adelantico sobre la tarea. Ustedes tienen en esa tarea, digámoslo así, estos ejercicios. Entonces vamos a empezar por el que está a la derecha en pantalla. ¿Cómo se resuelve esta operación? Pues muy sencilla. Acá no tengo nada por resolver, entonces esto es 2x menos y. Acá pues está un menos antes de un paréntesis, entonces esto da menos x menos 5. Recuerden que ese menos afecta todo lo de adentro. Y acá tenemos una multiplicación, esto por esto y también por esto. Entonces esto daría menos 5 por x da menos 5x al cuadrado. Y menos 5 por menos 4 nos da menos 20. Y acá no tengo nada que hacer, esto es menos 2x. Y ahí ya empezamos a operar los semejantes. Es decir, ¿hay algún otro 5x al cuadrado? No, entonces lo voy a poner de una vez en el resultado. Menos 5x al cuadrado. Me perdonan ahí esa linecita que se me fue ahí de más. Pero vamos a continuar. Luego vamos a mirar solamente las x. Miremos las x con otro color. Tengo 2x menos 2x. Eso nos da casi que este 2x con el último se anulan y me queda solamente menos x, ¿cierto? Ahora vamos a mirar la y con color azulito, es decir, tengo esta y nada más, entonces esa me queda en el resultado, menos y. Y por último, vamos a mirar los números. ¿Qué números tenemos acá? Tenemos el menos 5 y el menos 20, eso nos da menos 25. Y esa sería la expresión que representa la solución para ese primer problema, el cual ustedes van a tener bastantes de esos en la evaluación. Fíjense que esto, en el trabajo escrito, perdón, porque en esta unidad no hay evaluación. En ese trabajo ustedes pues escriben esta expresión con el respectivo resultado y nada más, acá no hay que simplificar y no hay que hacer absolutamente nada, estos dos no son semejantes, entonces por lo tanto no se continúa. Les doy ese adelantico, tenía varios problemas para resolver en clase, pero pues no nos alcanzó el tiempo, igual los vamos a hacer la siguiente clase para que estén muy atentos. Quedamos con un pendiente y era la aplicación Quizzes. Entonces la idea es que voy a compartirles un código para que se inscriban todos, entonces lo vamos a hacer de manera sincrónica. Básicamente, en esencia, ustedes el código que yo les dé lo van a introducir acá, en esta parte, y empiezan a resolver un quiz más o menos de 17 preguntas, pero hoy no lo alcanzamos a hacer, lo vamos a dejar para nuestra siguiente clase. Les agradezco por su participación, por su atención, y obviamente al profe Freddy. No, profe, muchas gracias a usted.